Gonzalo es una historia dentro de mi galería. Yo comencé joven y crecí con los artistas de la época. Yo me juntaba con artistas más grandes y otros de mi edad. Entonces yo no tenía una experiencia de pasado sino mi experiencia fue acercarme a ellos, visitar sus estudios, platicar mucho sobre la obra y ver toda esta diversidad de personajes. Y cuando sigo, México era un país demasiado centralista, o sea, todo lo que pasaba o lo que pudiera suceder, sucedía en la Ciudad de México. Salvo algunos spots como Oaxaca, mantenían una cierta distancia por sus características. De hecho, ahí está un Tamayo, un Toledo, un Nieto, un Filemón, un Sergio Hernández. O sea, son grupos que nunca abandonaron sus raíces, a pesar de haber estado en París o en otros lados. Ese arraigo con su etnia y su tierra nunca los absorbió la moda, o sea, siempre fueron fieles a su historia. Y un día empecé a sondear el resto de México, porque no salíamos más que del eje, tal vez un poco Puebla, Oaxaca y México. Monterrey estaba en cero y sucedió un fenómeno que Querétaro es casi una extensión de la Ciudad de México, y yo desde aquella época veía que Querétaro iba a tener todo el Bajío, una explosión enorme, sobre todo económica, que es lo que estamos viendo ahorita. Y por X motivo empecé a ir a Querétaro y me topé con algunos artistas que decía yo, no puedo creer que tengan esta calidad y sigan aquí en Querétaro. ¿Qué está pasando? Ahora, Querétaro estaba muy cerca de San Miguel Allende y colonias de canadienses y de americanos, que de alguna manera era el mercado natural para ellos, tenían mercado. Y en esas idas, bueno, primero descubro a Rafa Rodríguez, que fue el que me hizo, porque Rafa desde muy joven gana un premio internacional muy importante. Ganó el segundo lugar en el Portrait Gallery de Londres, donde concursaban 4.500 artistas y él gana el segundo lugar. Nadie se dio cuenta en México que era a cualquier gol que mete la gente le hacen un circo, pero un artista nunca. Y él ganó el segundo premio. Le dije, oye, Rafa, estás a nivel del mundo, o sea, bueno. Regreso y un día con el director del museo le digo, oye, quiero que me digas mentes brillantes que hay por aquí. Porque había un evento y invitó a todos los artistas queretanos, eran como 50 o más, y le digo, no puede haber tantos. Dime quiénes crees tú que tienen esta posibilidad y que ya lo están demostrando. Y me dijo, nada más hay dos. Dije, pues preséntanos en la noche. Me dijo, uno no está aquí porque anda de viaje no sé dónde, pero el otro está por aquí. Dije, no me digas quién, yo lo voy a encontrar. Y volteo y veo a Gonzo con una amiga. Le dije, tú eres, ¿verdad? Y me dice, ¿quién? Tú eres el artista. Y volteo a ver al director y me dice, sí, él es. Así, hace cuenta que de toda la bola estaba Gonzo y se veía.
Le digo, oye Gonzalo, no sé nada de ti ni nada, pero me voy a quedar 2 días, mañana me puedes enseñar algo. Me dice, pues estoy en una casa con otros artistas, como que rentaban una casa y se dividían el gasto entre ellos, desde cuenta, cada cuarto era un estudio. Entonces yo llego, iba Monseñor Monroy conmigo, y ahí vamos uno y otro, yo no lo encontraba, y estaba al final Gonzalo, con 3 cuadros o 4 colgados ahí. Y donde los veo, digo, oh my God, este es. No había visto nada, ni sabía de su existencia, no sabía nada de él. Y oye, Gonzalo, ¿y estos cuadros? Sí, son míos. ¿Te gustan? Digo, no, estoy impactado. Nada más tienes estos 4. Ah, ¿los vendes? Dice, claro. ¿En cuánto los vendes? En tanto. Son míos. ¿Tienes más? Dijo, sí, tengo en mi casa como 15. Sin verle, que todos son míos. Así de simple. Entonces queda Gonzalo como diciendo, bueno, este loco será verdad o mentira. Es que miren, el talento y el genio no son muy escasos. Digo, ahorita que vemos el mundo y que salen 10 artistas y 500 artistas, mentiras, o sea, siempre van a ser los 20 o 30 geniales que mueven el arte, ¿me entiendes? Y yo siempre me he movido por ahí. Y bueno, pintores hay trillones y millones, pero artistas, alguien que viene a hacernos ver el mundo de otra manera, son muy pocos. Entonces ya nos hicimos amigos y ahí comenzamos. Gonzalo tenía como su primer exploración fue el mismo. Yo, de los 15 obras o 18 que compré, eran autorretratos de él, todos, descarnados, porque estaba en ganchos colgado en una carnicería, en fragmentos, su cuerpo abierto de un costado, o sea, eran muy fuertes los cuadros y las pinceladas muy acertadas. O sea, Gonzalo yo creo que nació con el talento o de saber del color, del saber del ritmo, estas cosas que se aprenden en muchos años, él las aplicaba. Y va pasando el tiempo y es un hombre inquieto, porque nunca va a dejar de explorar, nunca va a dejar de experimentar. O sea, no se va a quedar en lo que domina, sino en las posibilidades. Y esta última obra de eso se trata, porque a mí me sorprendió. Yo vine a colgarle y me quedé 1 hora y media dando vueltas y vueltas, diciendo, ¿qué le pasó a Gonzalo? Porque cambió la técnica. Es mucho más libre, mucho más transparente, el color cambió, los temas, o sea, y yo le tenía estas preguntas y las voy a volver a repetir porque ayer me dio una gran lección. Entonces, Gonzo, primero, Incendios, es esta serie. Tú estuviste de acuerdo que hiciste todos estos cambios, pero ¿qué encontraste? Te dio este recurso, esa cercanía a lo que tú estabas buscando específicamente en este proyecto, decirlo, ¿me entiendes? Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Lo que le comentaba ayer a Memo, que me parece muy interesante, es que ahorita, bueno, ya llevo 12 años pintando, y hay cosas que solo pasan con el tiempo, y una de esas es el dominio de los recursos que uno mismo puede llegar a aplicar en su disciplina, ¿no? En este caso, pues en la pintura, porque llevo haciendo 12 años en la pintura.
Entonces le comentaba a Memo ayer que fue una serie de circunstancias. Yo me mudé a Ciudad de México hace 2 años y creo que era una necesidad que yo tenía como de explorar otras cosas, pero no solo era un asunto como del lugar, del lugar en el que radicas o de un cambio de aire por alguna crisis. Yo realmente quería que mi trabajo tuviera como un segundo aire, como que se retroalimentara, más bien se alimentara y se nutriera de otros escenarios, de otras experiencias, de otras vivencias. Hace poco estaba viendo la conferencia de Rafa y él lo mencionó también, como tú le diste el mejor consejo que le pudieron dar en su carrera, que era ve y vive. Y yo creo que eso un poco yo lo busqué al moverme a Ciudad de México, y es lo que al final se ve reflejado en el trabajo. Es una cosa un poco abstracta de entender tal vez, pero sí creo que tiene que ver con eso, y tiene que ver también en cómo yo entendía la pintura antes de esta serie y después de esta serie o en esta serie. Y le decía a Memo que para mí como que siempre había un regreso a la fotografía. Es decir, si checan todo el trabajo anterior que había expuesto con Memo, todavía tenía mucho la referencia de la foto, como que me interesaba no desapegarme tanto de la imagen que era la fuente de la pieza, ¿no? Y en esta serie, un poco porque ya tengo muchos más recursos formales en la pintura, y también porque quería explorar nuevas posibilidades, como lo dice Memo, es que empecé a desapegarme mucho de la foto. Y esta serie, que se llama Incendios, de hecho está inspirada en una novela. Entonces esto es algo nuevo también para mí, nunca lo había hecho desde esa forma, como que mi práctica tenía mucho que ver con apropiarme imágenes y no construir imágenes, y esta serie tiene esa peculiaridad. Entonces, bueno, la novela es de Agustín Yáñez, se llama Al filo del agua, es una novela de los 40, de finales de los 40, y Agustín es como este gran autor que empieza toda una línea de novelas que suceden después en los 50 que tienen que ver con realismo mágico. Entonces, la de Agustín no es realismo mágico, pero es el precursor, digamos. Él empieza con un estilo nuevo que después renueva la literatura mexicana de la época. Y es una novela que habla del México prerevolucionario, es decir, del 1909, sí. Pero la novela tiene la intención de hacer un comentario crítico a la sociedad de México de los 40 a través de esta novela. Y la novela trata de un pueblito de Guadalajara, que es pura ficción, en donde empieza a suceder una serie de cosas anecdóticas y costumbristas y así, pero que habla de la descomposición social, que es un tema que también siempre me ha interesado en mis otras series. Entonces, bueno, dentro de esta novela hay un capítulo que se llama Incendios, y habla de una festividad que se hacía también en esa época en México. Eso no es ficción, eso sí sucedía, que se llamaban incendios, que era que en los pueblitos de México la gente rica en el marco de la Semana Santa hacía una especie como de altares en sus casas que los llenaba de velas y flores, y se llamaban incendios porque la gente, cuando visitaba estas casas, parecía que las casas se estaban incendiando. Entonces se me hizo algo muy poético, de lo cual yo apropiarme. Y pues Agustín, como lo narra en la novela, es que más bien parecían velatorios, o sea, un asunto como mortorio, pues. Sí. Y esa parte me intrigó mucho, porque creo que mi trabajo, y ahora cada vez lo entiendo más, tiene que ver con esos temas. Es chistoso que menciones la primera serie, porque tiene que ver con un autorretrato, pero pues tiene que ver con la muerte también. Claro, absoluto. Y pues también el asunto de las flores es algo que todo el tiempo ha estado como presente en mi trabajo, pero ahora, justo estos 2 años que llevo como de procesar muchas cosas en Ciudad de México, es también el replantearme por qué pinto lo que pinto, y o sea, como abrazarlo aún más fuerte. Entonces le decía ayer a Memo que, por ejemplo, esta serie también está acompañada de muchas fotos familiares de mi abuela y mi bisabuela que me encontré en un portafolio hace poco tiempo, y empecé a apropiarme de esas imágenes y a meterlas dentro de los cuadros. Y tiene que ver con algo que Memo alguna vez me dijo cuando estaba exponiendo hace pues, 1 año, 2 años las yaquis, y me dijo: ¿te has fijado que tu abuela sale en todos los cuadros? Había una conexión, fíjate, entre afectiva, y te pregunté ayer, ¿tu abuela pintaba, tenía esta mirada en donde reconocía algo
de tu condición de expresión, y me dice, sí, es más, la lloraste muchísimo cuando muere. Pero yo creo que en toda tu obra está tu abuela, de alguna manera. Yo cuando veo la gran condición del hombre es la preocupación por la muerte. Y sabemos que somos frágiles, que somos efímeros, que vamos a morir. Esa es la condición para todos, ¿verdad? Muchos la ocultan, otros la enfrentan. Bueno, México es un país particularmente aliado de la muerte. Y la otra parte es el eros, es la sexualidad, la sensualidad, es la otra parte, llámale vital, material, que compone al hombre. Entonces, por un lado, la inmaterialidad, la fragilidad, la muerte en sí, y siempre van aliadas, o sea, y aunque hay cuadros muy fuertes o elementos que están en primeros planos, tienen la combinación esta. O sea, le digo, por un lado, de alguna manera está la muerte, pero por otro lado está esa conexión con el cuerpo, aunque esté un cadáver, se siente la carnalidad, o sea, y la manera en que la abordas, o sea, ahí hay un cuadro extraordinario que yo cuando lo vi dije, qué raro, se desvió el dibujo de Gonzo hacia un brazo, porque hay otro brazo, o sea, hay 4 brazos. Y le dije, oye Gonzo, ¿cómo está esto? Me dijo, bueno, es que hay un momento en donde el cuerpo ya no tiene fuerza y otro en el que se resiste. Y él toca esos 2 puntos y los pone en el cuadro. Dije, no, eso es mente muy truculenta, porque no lo he visto ningún otro pintor, lo he visto a lo mejor de alguna otra manera, pero así no, porque además, ¿cuáles son las válidas? ¿El brazo así o así? O sea, no puedes escogerlo, ¿me entiendes? Bueno. Entonces, bueno, otra cosa que le comentaba a Memo, y que es mucho más sutil en la obra, pero creo que está presente, me decía ayer, la paleta de colores es algo muy importante en esta serie, sí. Y se siente muy homogénea, se siente como muy parecida en todos los cuadros. Está toda conectada, toda la obra. Y yo lo que le decía es que al mismo tiempo que yo estaba visitando esta novela y luego estaba pensando como en las escenas que podía generar la novela y este ejercicio de imaginación de los incendios en las piezas, y reconectando con las fotos de mi abuela, también me empecé a acordar mucho de cuál fue mi primer contacto con la pintura que yo tuve desde niño. Y le decía a Memo que era una cosa muy extraña porque en mi casa, eran los 80s, y mi casa, mi abuela como personaje, ella quería de joven ser pintora y ser artista, pero ella creció pues que en los 30s, en los 40, entonces no pudo accesar a ese tipo como de sueño y nada, se dedicó a la farmacéutica, pero de hobby, para como exorcizar esa frustración, compraba unas litografías de bouquets del siglo XVI y XVII, las recortaba y las hacía en tercera dimensión, y luego eso lo hacía, o sea, los enresinaba, y entonces eran cuadros que estaban colgados en mi casa que parecían más bien como objetos antiguos, y para mí eso, o sea, yo en mis 3 años, 4 años, yo eso lo entendía como pintura. Y creo que toda esta serie habla de cómo yo regreso a tratar de conectar con esas raíces. Le decía a Memo que yo pinto por mi abuela quiso ser pintora, entonces yo como que continué ese sueño y siento siempre como esta extensión con ella de mi práctica pues en la pintura. Entonces estos bouquets que presento junto con la serie Los Incendios pues tienen que ver con estas flores que yo presento en los escenarios y en los cuartos, como lo que Agustín decía en la novela, pero también tienen que ver con estos bouquets que yo vi de niño y que ahora quiero apropiarme desde una pintura más contemporánea tal vez, o un update de ese tema
que es pues un tema clásico de la pintura. Y entonces por eso es que la paleta es como tan amarilla y con esos colores como tan suaves, porque me remite a la resina que se amarillaban esos buquets, pero también un poco a estas imágenes deslavadas que yo quería obtener. Yo quería obtener como estas imágenes que parecían viejas, que parecían como que el paso del tiempo les había hecho algo. Exacto. Y por eso es que son menos densas que el resto de mi trabajo, son mucho más sutiles, pero porque me interesaba también ese contraste. Le decía a Memo que también cada vez estoy más en control de cómo lo que me interesa en la pintura es que varios temas convivan dentro de la misma imagen. Y entonces podemos tener un tema como la muerte o como esta presencia extraña que entra al cuarto y nos visita, pero también siempre estoy intentando descifrar qué es lo que hace una imagen atractiva y sensual. Y eso es un poco también el juego que hay tanto en los colores de los cuadros, que son agradables a la vista y por eso lo son, y también los motivos. Me decía Memo, es un poco erótica la serie, o en algunos momentos tiene estos como guiños sutiles. Le dije totalmente, porque me interesa mucho ese contraste entre algo muy agradable y muy placentero, pero también siempre sabes que en los cuadros algo está mal, algo está pasando que no corresponde a algo agradable. Cuando yo di varias vueltas, yo siempre trato de asociar el antecedente con qué artistas el pasado se conecta. Estoy hablando mundialmente. Y le daba vueltas y vueltas. Digo ayer, te conecto con Matisse. Matisse, este monstruo francés. A mí me tocó ver 3 veces la retrospectiva más grande de Matisse en Nueva York. Eran 400 obras, era algo impresionante. Y la primera visita yo la hice rápido, como los turistas que van viendo cuadro, sin pretender nada más las sensaciones de la obra. La segunda vez ya fui más pausado, identificando temática, color, y me di cuenta que Matisse nunca le puso una atención al tema. Siempre era el jarrón, las flores, el jarrón, las flores, esto, pues Marruecos, las odaliscas, bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que está cambiando aquí? La obsesión por el color. Entonces, él, en lugar de estarse preocupando, ahora pinto un paisaje, no sé qué, no tengo que moverme del modelo, pero ahora cómo lo sintetizo, ¿me entiendes? Hay en el Metropolitan de Nueva York un gran cuadro que siempre voy y lo visito, porque a 20 metros me quedo así, porque es una gran, de estos fish bowl, es un bowl para peces de estos rojos, y cuando lo ves a la distancia, ves el movimiento de los peces, es algo increíble. Y te vas acercando y no hay peces, es nada más la sensación de los brochazos, del movimiento del pez. O sea, ya estaba en un proceso ya muy decantado. Y va sintetizando hasta que se queda nada más con formas y colores, que hace una abstracción. Pero desde el principio, él tenía muy clara. Tus cuadros, algunos me recordaban a las odaliscas, porque este se va a Marruecos y en un hotel aparece una odalisca ahí tirada en la ventana, con esta resolana que hay, y trae sus sedas y todo, pero son puras manchas de colores. O sea, la odalisca fue un motivo que a él lo invita para resolver también esa síntesis, porque ves la cara y son 2 machones y un labio rojo, ¿me entiendes? Entonces, lo curioso es que te conecte ahí. Y también, bueno, hay muchas referencias, porque Gonzalo tuvo un periodo no tan barroco, había figuras muy frontales, o su cuerpo mismo, y no había tanto alrededor, estaba concentrado ahí.
y ahorita hay una pareja allá, hay un tipo acá, es como, me acordé de, como si fuera un collage de elementos en un escenario, y me mencionas el collage. Qué curioso, porque te vas llevando. Georges Seurat, este gran pintor puntillista, un día estaba yo en París y anuncian la colección de carbones de Seurat. Yo no sabía que hacía carbones. Entonces, ¿sabes lo que hacía Seurat? Veía un perrito y hacía un carbón del perrito. Veía un señor con un bastón allá y hacía el carbón del señor con el bastón. Una mujer con un sombrero, mujer con cientos, Y después creaba una escenografía y los pegaba. Por eso sus cuadros. Este grupo que está en Central Park, o no sé qué, están una mujer con sombrero, no están realmente integradas al paisaje, están sobrepuestas. Por eso se ven como si estuvieran recortados. Entonces, este juego como de rompecabezas, de sobreposiciones, también existió aún en el más riguroso de los pintores puntillistas, porque este se echaba un año en acabar un cuadro de puros puntos, y sin embargo así estaban armados sus temas. Entonces también me remetiste a personajes que están como ensamblados o tomados de aquí y puestos en el escenario. Sí, le contaba a Memo ayer que eso es algo nuevo también en mi trabajo y en mi pintura. Y sucedió por accidente, en realidad. Yo, al tratar de estar componiendo estos buquets de nuevas formas o de maneras distintas, imprimí un par y empecé a recortar las flores de los buquets, pero no me había dado cuenta que las hojas que yo usé ya tenían imágenes impresas atrás, que yo también ya había pues, impreso y tal. Y entonces en uno de esos, estaba recortando, estaba haciendo estos collages, pero que en realidad pues no era nada. Y cuando volteo la imagen veo que una de las fotos, que es una niña que está en una cama, tiene unos recortes muy peculiares que al ponerse debajo de una imagen también de los buquets, como que remitía justo a lo que yo quería que sucediera en la pintura, que era que las flores salieran de lugares que no había pensado yo antes. Y entonces le comentaba que esta pieza que él decía de la niña que tiene el brazo ahí desfasado, esa es la pieza que empecé a hacer a través de este collage, y que ahora pues planeo seguir haciendo, planeo adaptar ahora los collages a la pintura. Pero creo que tiene también que ver con que yo estoy entendiendo ya un lenguaje en la pintura propio. O sea, no mi lenguaje de la pintura, sino el lenguaje de la pintura como algo que yo no había entendido del todo y que ahora lo entiendo a través del color. Y me pareció muy interesante esto que decías de Matisse, porque creo que efectivamente yo en esta serie todo lo estaba pensando en que el color era el que tenía que ser el protagónico y no tanto las figuras. Y por eso es que se siente este descuido en algunos de los cuadros, por decirlo de alguna forma, con algunas partes de las figuras, porque tiene que ver con eso. Yo creo que la pintura al final es este lenguaje del color, y es algo que juega como con muchas combinaciones distintas, y tú hablabas de Rothko también en eso, pero yo creo que en la pintura figurativa también tenemos esa preocupación y esa posibilidad. Y le platicaba a Memo también ayer que los dibujos es algo también nuevo para mí. Yo había presentado con Memo en la galería obra en papel, pero nunca había sido el dibujo tal cual. Y es porque para mí el dibujo siempre había sido algo preparatorio, es decir, un paso antes para ejecutar una pintura. Y descubrí con estos dibujos, redescubrí el lenguaje del dibujo y redescubrí el dibujo como una disciplina completa, no una herramienta al servicio de otras, sino un todo. Y le decía a Memo que estuve visitando un tiempo, revisando un tiempo a Marlene Dumas, esta artista sudafricana que me gusta mucho. Y es porque ella tiene esta noción de que la pintura, más que pintura, es una imagen, por un lado, es textura, es color, no es tanto la figura,
sino el proceso de hacer la pintura. Y por el otro, ella dice algo que me parece muy interesante, dice, mis mejores pinturas tienen más que ver con un proceso de dibujo y mis mejores dibujos parecen pinturas. Exacto. Y yo creo que, o sea, le comentaba a Memo ayer que estas pinturas tienen esa cualidad también, regresaron mucho al dibujo y entonces siento que son disciplinas completamente autónomas, pero que en mi obra al menos se están empezando a comunicar de maneras interesantes. Entonces los dibujos me invitan a repensar la pintura y por eso están estos puntitos y por eso están estas presencias muy sutiles en las pinturas que antes era esta otra parte ¿no? de lo denso de la pintura y de la decisión del pintor y de hacer este efecto de la pintura, cualquiera que fuera el efecto que yo quisiera obtener, y más bien la sutileza, la marca más que el gesto. Y los dibujos también se alimentan de las pinturas, entonces creo que eso ha sido algo muy interesante que ayer platiqué con Memo. A mí me gustó mucho tu dibujo, aunque fuera en escalas menores, porque también yo le decía ahora que sigue, que te invita lo logrado hasta ahorita a seguir, y me dice los formatos. Ya se compró telas inmensas porque es lo que sigue. Y estoy, porque está muy emocionado, estoy también muy emocionado de qué es lo que va a salir en otra escala, ¿me entiendes? En el periodo anterior yo me sorprendí mucho porque toca imágenes icónicas, sociales, políticas, como Jacqueline Kennedy, como personajes de estas épocas, y él las toma y ahí sí hubo acentos muy fuertes de color. Yo tengo un tríptico que te compré que es verde, blanco y rojo. Lo curioso que es la bandera, y por otro lado son intensos, son cuadros de mucha distancia, y el verde era el que se salía de la iconografía social o política de la época, y era la Virgen de Guadalupe con un sombrero. Y ay, güey, este retrato de la Virgen de Guadalupe y la puso en esa misma línea. O sea, fue un campo exploratorio muy importante y muy intenso, porque retrata a esta como banalidad del poder o de la convivencia frente a dramas. Hay bebés que están casi muriendo al lado, o sea, unos contrastes muy críticos, vamos, porque también tienes este mensaje ahí, sin proponerlo como ideología, lo expresas. Pero yo también pensé, va a durar mucho esta secuencia porque ahí tenías mata para rato. Y ahora brincas a esto y digo, no, pues ahora vas a tener vuelo mayor, ¿me entiendes? Porque ya encontraste otra manera, otro recurso, y ya te está invitando a irte a tamaños mayores, ¿verdad? Es muy difícil adivinar las pistas o los ascensos de un artista, y es también. Él me hizo un retrato un día pequeñito, andábamos en Querétaro y yo ya le había pedido que me retratara. Yo sabía que no me iba a sentar en una silla y me iba a sacar una foto. Entonces anduvimos en museos y todo, y andaba Gonzo por allá y me estaba sacando fotos. Entonces pasa el tiempo y hay una reunión en mi casa y llega Gonzalo. Mira, ya te traje tu retrato, es de este tamaño. Y me hizo llorar porque nunca había visto quién era yo en un cuadro. Él me lo captó. Dice, estabas viendo un cuadro, yo hago un gesto muy raro cuando me emociono, pero yo no me veo a mí, y él me lo captó. Y digo, no ha habido un visitante en mi casa, ahora que vino Arizabal de España y no sé quién, van a mi casa y ven los cuadros, ¿quién hizo esto? No, pues es un pintor queretano. Memo, esto es inconcebible. Y
yo ayer que le decía, veo que en la materia de ahora falta densidad de la pincelada. Y le mencioné mi cuadro y dijo, no, mi amor, es un punto ya aparte. Ese cuadro ya no se vuelve a dar jamás. Y casi, y dice, lo hice, ¿qué? En un día, o no sé qué. O sea, no estaba condicionado a una manera. Lo que él me vio lo invitó a resolverlo así. Le decía a Memo que ese cuadro es muy peculiar porque cada vez más entiendo que la pintura tiene que ver con un asunto mágico de representación y es un asunto, o sea, creo que responde más a esta práctica del hombre que es un ritual. Es decir, el pintor lo que trata de hacer es que del mundo físico trata de captar parte de esa esencia que está percibiendo él y la está tratando de trasladar en un 2D, en un objeto bidimensional, pero que te evoque ese mismo espíritu que el pintor está tratando de captar. Le digo que le contaba ayer que con ese retrato es algo muy curioso porque tiene eso, pero es algo extraño y difícil de replicar hasta para el que lo hizo alguna vez. Entonces yo sí creo, y lo digo como, o sea, con toda la modestia, juro que lo digo así, creo que es el mejor retrato que he hecho, y creo que no voy a poder hacer un mejor retrato que ese. Pero le decía a Memo que también, como que cuando yo estaba pintando ese, y después cuando tuve una beca del FONCA y tenía como que resolver otros temas de parte del proyecto, a quien visité curiosamente era Marlene Dumas, porque Marlene Dumas también tiene esta preocupación por el retrato y por los formatos pequeños que son íntimos. Y he estado estudiando mucho a Marlene Dumas en esta serie también, y le decía a Memo que es muy interesante cómo ella dice que para ella la pintura que hace tiene más que ver con un acto de imaginación que con un acto político, porque Marlene Dumas pinta, así como pinta Naomi Campbell, pinta a Osama Bin Laden, y le vale madre los sujetos, pero ella lo que dice es, yo no soy como Richter, que tiene una postura política al agarrar ciertos sujetos. Para ella, dice, yo no conozco estos sujetos, entonces no tiene que ver con un asunto de realidad, sino con la pura imaginación que el pintor tiene a través de una imagen y luego tratarla de reproducir. Fíjate, y yo creo que de hecho, el cuadro este que mencionas de este tamaño es pequeñito. Y por más que trato de verlo en 1 metro, en 80, en 2 metros, no hay otro formato, ese era. Es algo, los formatos son muy importantes, es decir, pinto así, pues ahora pinto en grande, no, tienes que cambiar 1000 cosas para ahora representar en otra escala, ¿me entiendes? Y hay muchos artistas que lo mismo hacen así, que así, y así, y así, pues no saben de qué están hablando, ¿me entiendes? Y sobre todo también los efectos de distancia, porque tú a la distancia focas y al acercarte te hace una maraña de pinceladas, ¿me entiendes? Y mucha gente dice, ay, me gusta el cuadro, se acerca, ay, no, está muy mal pintado, porque ven las huellas. Sí, no sé, creo que es interesante, pero ahora me siento con esta nueva serie que le decía a Memo, además que la presentamos ahorita en la galería con Memo, pero la serie va a continuar. Le decía que yo la siento half the way, ¿no? O sea, como a la mitad. Y creo que es interesante siempre que el artista en algún punto haga una revisión de qué es lo que ha hecho con su trabajo, por qué ha hecho lo que ha hecho, o sea, por qué son sus temas, por qué son sus paletas, por qué es este compromiso con la pintura, que además yo lo siento como cada vez más fuerte en mi caso, y al mismo tiempo para dónde va, que creo que es un asunto. Ayer me hizo pensar también, yo a veces me voy a siglos pasados y cuáles eran las vidas y los momentos de los artistas, y casi siempre caigo en el Renacimiento porque no se volvieron a dar esos vectores
que concluyeron en algo exponencial. Y la familia Medici fue uno de estos detonadores, porque además de mecenas eran muy poderosos, convivían, los artistas vivían con ellos, comían con ellos, pero el artista era muy inestable en el sentido, los ducados de Italia casi como si fueran independientes. Entonces Florencia llega a ser inmensamente rica, pero entró en dificultades como cualquier momento, y se viene abajo la economía y tienen dificultades graves porque siempre estaban guerreando con otros estados. Y el artista agarraba el Belice y se iba. Digo, aquí ya no hay dinero, ni me están apostando. Se bajó el asunto y Leonardo corre para Milán, porque Milán estaba arriba, estaba en el norte. Entonces encuentra al duque de Milán, a Sforza, y estaba recién casado con una chava de 22 años, riquísima, poderosa y brillantísima. Era la princesa del Este, le llamaban así. Y Leonardo no cruzaba palabra con nadie porque todos les parecían idiotas, ¿me entiendes? Pero siempre oían las carcajadas de Leonardo cuando estaba con ella. O sea, era una niña inteligente, astuta, simpática y poderosa, ¿me entiendes? Y un día platicando le dice ella, porque Leonardo les hacía armas, puentes, él fue a que lo contrataran de lo que quisiera. Como era un genio, pues hacía todo. Les hacía ropa, las fiestas de carnaval, en fin. Y un día le dice, hazme la obra jamás pensada, porque se la quiero obsequiar a mi marido, porque él no era noble. Sforza era esfuerzo, era un militar muy brillante, y le conceden el ducado Sforza, no era su apellido, era al esfuerzo, ¿me entiendes? Entonces le dije, cuenta con todo mi dinero y hazme la obra, ¿me entiendes? Entonces se distancia y empieza Leonardo a hacer la gran obra. Cuando ya está casi a finales, le dice a su asistente, ve por la princesa y dile que ya puede visitar el proyecto. Vieron un caballo descomunal, el más grande jamás visto. Y llega ella, tenía 22 años, entonces se queda viendo el caballo y está Leonardo ahí, los asistentes, y le da 3 vueltas al caballo y no dice nada. Lo dice el asistente, el maestro está hoy esperando una reacción tuya, di algo. Y otra vez 3 vueltas y dice, es el caballo más grande que he visto en mi vida. Pero eso no es ningún atributo, lo grande no tiene ninguna calificación más que grande. Di algo más, el maestro está esperando algo, eso está escrito. Y ella le dice, el más perfecto. Y la perfección tampoco es atributo del arte. El arte debe tener ciertos rasgos de imperfección, porque no puede rivalizar con el absoluto, no es Dios, vamos. Y se desmorona Leonardo, fracasé. El más grande y el más perfecto no es una obra de un genio. En ese momento Francia empieza a invadir a Milán y se necesita mucha lana y armas. Y la princesa esta ya había comprado todo el bronce de Italia para el fundir el caballo. Y el conde le dice, el duque, lo necesitamos para cañones. Entonces hicieron cañones en lugar del caballo. Pero yo creo en el fondo, Leonardo ya no lo quería ver ni en bocetos, porque se sentía fracasado. Cuando Miguel Ángel hace
el Moisés para la tumba de los Médicis. Si tú lo ves, es perfecto. Es una obra que dices tú, no se le peló nada, es algo más allá de lo imaginado. Y a él, con él mismo, le pasó, le falta algo, ya no le falta nada, le falta la imperfección. Entonces agarró un mazo y ¡bola! Le pegó a la rodilla. Ahorita Moisés tiene una rotura en la rodilla. Dijo, habla, nada más te falta hablar, y con el golpe lo hizo hablar. Esa es la falla necesaria en la gran obra. Yo me acuerdo con Poncho, ¿te acuerdas, Poncho, de un retrato fregoncísimo que le hizo Arturo Rivera? Sí. Que tiene como unas mallas atrás muy inestables y está el tipo así, un cuadrazo. Y atrás tiene unos fondos grises. Y me invita a Poncho a desayunar y dice, ¿qué ves en el cuadro? Y a mí la mirada de repente se me iba a una mancha gris, que no viene al caso, ¿verdad, Poncho? Arriba. Entonces me dice, Poncho, ¿no ves ahí como que se le fue el color o algo pasó? ¿Te acuerdas? Sí. Y le digo, sí, es obvio, pero lo hizo para eso, para darle un quiebre a la rigidez del control que tenía. Todos los artistas tienen esa chispa en donde parece que aquí quedó inacabado, o acá un color se fue por no sé dónde, o un chorreado acá, porque no necesita la obra. Tamayo, yo un día viéndolo pintar en un cuadrazo que se llamaba El Fisgón, y estaba fabuloso, era una gorda desnuda acá, como un muro, y se está asomando el fisgón viéndola. O sea, había mucho humor en la pintura. Y Rufino, dale, y voltea a mí. El humor es necesario en cualquier obra, porque si no se caería del peso de la divinidad. Yo no lo entendía, porque yo no me había puesto a ver las grandes obras, ese sentido irónico, burlesco, que se necesita. Y caminaba, y está el pelón viendo a la otra, y de repente agarra una espátula y dice, ¡ya! ¡Guas! Y le hace así en la boca, y se hace una sonrisa, como la Mona Lisa, pero el actual, y el cuadro se fue a la nube. Y dijo, esto era lo que le faltaba. ¿Cuándo te vas a poner a pensar en eso? Si yo lo veía un momento atrás, pues estaba perfecto, pero le faltaba esa chispa. Y fue así, porque Rufino era de detalles, ¿me entiendes? Y entonces así fui después viendo obras y obras, y tienen esas condiciones, algunas hasta que parecen inacabadas, como que quedó la tela acá, y están completas las obras, nada más que las dejaron a propósito. Es interesante que digas eso, porque de hecho quería platicarles de dos cosas de las piezas. Lo primero es que yo llegué a estas soluciones ligeras y acuareleables, o sea, parece que estén acuareleados los cuadros por accidente. Lo que yo, o sea, a mí desde mi formación de pintor, que fue un gran pintor mi maestro que se llama Ignacio Maldonado, y Ignacio tenía esta idea de la pintura como un tigre, literal, él decía, sí, que tenías que hacer abdominales para tener fuerza en el estómago, para que cuando ejecutaras ese gesto tuvieras la fuerza, sí, como si un tigre atacara. Y entonces eso estuvo retumbando mucho como en mi formación de pintor y luego en mi práctica de pintor. Y lo que pasaba entonces es que cuando yo estaba resolviendo un cuadro y no hacía el gesto que yo buscaba tal, lo que hacía es que lo borraba. O sea, agarraba un trapo, no sé qué, lo borraba. Y notaba que en esa mancha que quedaba había un fantasma mucho más interesante que el gesto. Y entonces me empezó a interesar mucho cómo la pintura no solo viene desde la decisión y el control, sino también de esto que puedes llegar a quitar y que queda como un registro, como un fantasma, como una presencia dentro del canvas que no tiene esta seguridad, sino que tiene sutileza.
Y estas pinturas son las primeras que empiezo yo a usar eso como un recurso. Y creo que empiezan a tener fuerza desde otro lado estas pinturas por este dejo de los fantasmas, que los colores que puse alguna vez quité y así. Y por el otro lado, hablando de este cuadro que dice Memo de la mujer de los 4 brazos, tiene que ver con otro accidente. Cuando yo lo estaba dibujando para después pintarlo, estaba indeciso porque la construcción del cuadro viene de 2 imágenes diferentes. Es una foto post-mortem, que de hecho tiene los brazos recogidos, y otra de las imágenes es un frame de una película de Marilyn Monroe con los brazos extendidos. Entonces cuando yo trato de empezar a dibujar todo, no me decido y entonces hago los 4. Y empecé a notar que la imagen tenía mucho más fuerza con los 4 y que toda la serie habla de esta presencia que Agustina habla de esta muerte dentro de la novela y tal, que yo quería captar en los cuadros pero que no sabía de qué manera hacerlo. Entonces esos 2 brazos que abrazan al personaje desde atrás era esa presencia que yo estaba buscando. Y entonces muchos de los cuadros que pasaron después, como el de la invitación, tiene eso ya adrede, tiene el brazo que le sale de la espalda y que me gustó eso que dices, como que no, o sea, hay una especie de humor en el caso de esta obra. Yo creo que hay una especie de ironía, tal vez, más bien, y de ambigüedad, todo lo que construye el humor. Exacto. Y por el otro lado también de lo que está mal, ¿sabes? Como anatómicamente está mal, y hay estos como libertades dentro de la pintura que creo que la revitalizan de alguna forma. Entonces bueno, eso es parte del proceso de esta. Bueno, ya no vamos a seguir porque no acabamos. Mara siempre hace algunos ensayos, viene a ver la exposición y le digo, escríbeme algo. Entonces me dijo, no voy a poder estar, pero léelo tú. Y se los voy a leer. Dice: Incendios. En esta nueva serie Incendios, Gonzalo dibuja las propias sombras de las escenas de un pasado, como si reencarnaran. Así veo su pintura, una vuelta a nacer. ¿Qué nos quieren decir los rostros con sus manchas o que están quemados? Las llamaradas y el humo dejaron que la piel comenzara a derretirse como un plástico. Son escenas terroríficas donde las caras están desintegradas y a las manos les faltan dedos. ¿Qué nos quiere decir Gonzalo al retratar con vivos colores escenas incompletas? Como cuando estás tratando de armar un rompecabezas o de adivinar la palabra que va dentro del recuadro de una sopa de letras. Así nos sentimos como espectadores, tratando de augurar en dónde va cada pieza. ¿Qué quiere Gonzalo que descifremos en este juego? Su pintura. No creo que la respuesta sea a simple vista. ¿Qué hay de lo que no vemos? Es como si estuviéramos hablando con el pasado de una casa, o por medio de un medium conversáramos con algún muerto que no ha dejado su mensaje. Las imágenes de su pintura hablan por medio de resonancias, de voces, en eco, en un espacio vacío de una altura inconmensurable. Los mensajes los tenemos que ir descubriendo por partes, sin desesperarnos, sin gritos. Entonces se irán clarificando con el tiempo, poco a poco, conforme se vislumbren las pistas que están ahí y que a simple vista no vemos. Si queremos adentrarnos al trabajo de Gonzalo, tenemos que ser valientes. Estamos frente a escenas casi criminales y nosotros, los responsables de ver las escenas, vamos a dar el veredicto final. En esta misma serie también nos encontramos con el dibujo. El grafito es la forma más pura de un lenguaje. No tiene cómo esconderse, no permite mancharse ni borrarse nuevamente. ¿Qué nos quiere también decir Gonzalo con los cuerpos yacidos en los hospitales, las cabezas sobre almohadas hundidas, los rostros en descomposición? Está muy claro que quiere que dialoguemos de frente con nuestros temores, con lo que es la presencia de la muerte.
tan constante en nuestra pequeña vida, esa sombra negra que cargamos en los hombros, ese ente que nos da la razón de vivir. Pero ¿quién es la muerte? Vamos a pasar por ahí, por ese estado intangible lleno de significado, hasta Renata, que es una especie de una Venus de Milo o de Tiziano, estas dos mujeres que solo quisieron que se venerara su efímera belleza. Justo así pintó Gonzalo a su propia Venus, a Renata, y todos los hombres haciéndole reverencia en el llanto, pues ella está en una especie de ataúd con vestidura. La muerte, lo inevitable, la desintegración de lo humanamente conocido, la desaparición del tiempo, la evocación desesperada, lo pútrido, lo enfermo, la disociación de la razón, el adiós final, la muerte, la que se ríe a diario de nuestros planes, la que encontramos por segundo asomándose al espejo, la que no pregunta, la que se aparece, a la que las decisiones la hacen reír fuertemente a carcajadas de pesadilla, esas que se gritan sin dientes con la lengua de fuera, la que no toma importancia a las decisiones humanas, esa calaca que se burla sin piedad alguna, la muerte a la que tememos todos sin importar lo oculto que seamos, la muerte, la enemiga de los que sienten que la vida se va como agua entre los dedos, en la nada. Ahí estamos todos esperando a la dentuda, a que pase por nosotros o nos susurre algo inimaginable y desconocido. Sigmund Freud curó las fobias de sus pacientes despertándole los sueños. El inconsciente colectivo es la parte más vulnerable y certera del lenguaje puramente humano. La muerte, el símbolo por excelencia del terreno privado del hombre, que se permea en el aire, el intruso diario que escribe o pinta por nosotros, esa que nos dicta la sentencia diaria de nuestra ordinaria vida. Es la última coronación a la que todos vamos a asistir. Mara tiene más de 75 ensayos y yo me sorprendí mucho porque Mara tiene un lirismo pero también poético y una captación inmediata de las escenas, de lo que está viendo, porque cada una tiene un mensaje para cada artista. Y vino un rato, ¿verdad?, a ver esta exposición y me habla al rato, ya lo acabé. Le dije, ay, ¿verdad? ¿Qué escribiste? Esto. Y pareciera que estuvo con nosotros platicando ayer. Exactamente, de esto platicamos. Ahora, te fijas que no describe tu obra, no te habla, no es un crítico analítico, es más bien medio poético, ¿me entiendes? Es lo que tú le transmites a ella y lo pone en sus palabras. Bueno, pues muchas gracias. ¡Bravo!